¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a este gran país, Indonesia, en el que hoy tenemos una nueva experiencia que compartir. Hemos comprado un coche, no un coche de gasolina, sino un coche eléctrico, y eso va a ser toda una experiencia. Si quieres entender mejor por qué, te invito a ver el vídeo anterior en el que explico bastante el contexto del por qué es interesante tener un coche eléctrico. No obstante, está sujeto a otros riesgos que iré documentando poco a poco en este canal. Si te interesa este tipo de contenido u otro tipo de experiencias que vamos a ir viviendo a lo largo de la vida misma, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te notifique, y así vas a poder entender cómo es vivir en Indonesia más allá del turismo, porque no es lo mismo venir de turista que vivir en este país. Volviendo al tema del vídeo, como comentaba, comprar un coche eléctrico es una apuesta en algunos países más, en otros menos. Hoy por hoy en Indonesia aún queda mucho por hacer, principalmente en ciudades secundarias como las que vivo yo, que es Semarang, en Central Java. No es lo mismo estar en Yakarta, donde la red de carga es aún más extensa porque es la capital, es la zona más desarrollada de todo el país, con diferencia. No obstante, la experiencia merece la pena y merece la pena ser documentada, porque yo tampoco he tenido coche eléctrico en el pasado, por tanto para mí todo esto me pilla de nuevas. Iré aprendiendo junto con vosotros, así que te invito a que te quedes y descubras conmigo la experiencia y los retos que supone tener un coche eléctrico a día de hoy en esta ciudad, en Indonesia. Ya hemos pedido nuestro Uber, en este caso en Indonesia es GoCar, y está justamente llegando ahora mismo. Voy a avisar a mi pareja. Stein. Ya estamos casi llegando al destino. En este caso la marca es BYD, BYD en Indonesia, BYD en España. Y el motivo por el que hemos elegido esta marca, principalmente, como comentaba en el vídeo anterior, es porque, bajo mi opinión, es como que la que mayor está haciendo esfuerzos en Indonesia a la hora de construir fábricas y construir baterías en este país. Uno de los mayores riesgos que tiene un coche eléctrico es la batería. Entiendo yo que el hecho de que vivamos en el país que se van a fabricar es una ventaja bastante grande, sumado que BYD seguirá creciendo a lo largo del tiempo, así que es una apuesta bastante segura dentro del riesgo que supone tener un coche eléctrico en cualquier parte del mundo, pero aquí aún más. Ya estamos casi llegando. Sini ya. Ya, di sini. Masuk. Udah nggak usah, sini aja. Makasih. Oke, terima kasih. No. Close. Pues ya estamos aquí. Ahora hay que esperar a que venga nuestro comercial a entregarnos el coche. Ah, está ahí. Is there? Hi. The letter. Oh, yeah. Toca esperar un poquito más. Ahora hay que firmar los documentos finales antes de la entrega oficial del coche, entiendo yo. Y allá vamos. No voy a negar que estoy bastante ilusionado porque este coche nos encanta. Desde la primera vez que hicimos la prueba de conducción en una expo hace como unas 3 semanas aproximadamente. Yo personalmente siempre he sido un gran fan de Tesla, pero Tesla como tal a día de hoy no se vende en Indonesia. En un futuro seguramente lo haga porque, como dije,
hay mucho interés en este país por el tema de los recursos naturales, el níquel para la fabricación de baterías, y sin duda muchos fabricantes acabarán haciendo sus fábricas en Indonesia tarde o temprano. Es cuestión de tiempo. Excited? Super excited. Finally, after a long journey doing research. Como decía, el tema de comprar el BYD Seal fue una decisión bastante consensuada, bastante pensada, porque las carreteras a veces juegan un poco en contra en determinadas zonas. Si vives en la ciudad no es ningún problema, pero si vives un poco alejado de la zona centro de la ciudad, ya te encuentras un poco más de retos en las carreteras, depende del área. Así que estuvimos barajando un SUV, en este caso era de la marca Chery o Moda, que es como también una versión que está bastante bien, precio-calidad, pero honestamente en cuanto a prestaciones, el diseño, las sensaciones que tienes con el BYD Seal, no hay comparación, o sea, no hay comparación. Así que por eso, aún con los posibles problemas que nos podamos encontrar durante esta experiencia, creo que a la larga vamos a agradecer más este coche que el Omoda en nuestro caso. Pero bueno, si te has suscrito, irás viendo cómo o me queje o diga buenas cosas de la experiencia de tener este coche en Indonesia. Bien. Qué hora de ver el coche. Aún no nos lo entregan 100%, pero es porque estamos esperando que la batería cargue al 100% antes de cogerlo. Aquí está. Está cargando. Ok. This is already, we put the video. Oh yeah, the film, right? Here. Ok. Vale, temas interesantes que comentar. En el coche nuestro, por ejemplo, hemos instalado una especie de capa protectora, o no sé cómo decirlo, es film, de tal manera que a la hora del sol vas como más protegido, tiene también protección de UV. Si no hubiese sido el caso así, se vería tal que así, completamente transparente. En España la ley no permite que hagamos esto, sin embargo en Indonesia te permiten hasta un 40% máximo. Punto negativo, que de noche esto se nota, no bastante, pero un poco, entonces hay que tener como más precaución, porque obviamente vas más oscuro. Pero bueno, el riesgo-beneficio merece la pena. Y punto número 2, la matrícula es temporal durante unas 2-3 semanas, por lo que parece ser, y una vez se cambie se puede circular por todo el país. Ahora mismo solamente se puede circular por esta provincia temporalmente, así que esto es temporal. Obviamente no lo puedo abrir, me falta la llave. Oh, ahora está. Falta cargarlo, está ahora mismo al 97, así que 3% y nos vamos. Makasih ya, Mas. Ya, mari. Ya, mari. Después de una extensa clase de cómo funcionan todos los sistemas del coche, ahora vamos a probar el coche en carretera. Vamos a ir a la autopista, primero que todo. Vamos a ir a un área de servicio, a Starbucks. Esa es la experiencia de momento. Súper contentos con este coche. Los fabricantes europeos se tienen que poner las pilas porque los chinos vienen con fuerza, la verdad. Aún como podéis ver, nos falta quitar ciertas cosas del coche, como las protecciones, etc. Pero bueno, lo haremos más adelante. Lo importante ahora es conducir y probar el coche a fondo. Hora de entrar a la autopista. Y por si no lo sabéis, en Indonesia todos los peajes se pagan con una especie de tarjeta que hay que recargar constantemente, pero es tal cual que así. Coges, paras, pagas, o sea, haces top, haces tap, no top, y listo. Es un sistema bastante conveniente.
en las autopistas de esta zona te encuentras muchísimos camiones, es constante bueno, aquí tenemos la típica maniobra indonesia, como lo llamo yo, que es la gente adelantando por la izquierda, o sea, no hay carril, pero la gente va, o sea, es brutal. A mí me encanta y me aterra a partes iguales. Me encanta porque a veces he visto adelantamientos que dices tú, wow, brutal, casi se la pega, literal. El tema de conducir en Indonesia da para un vídeo en sí mismo bastante denso de todas las experiencias que he tenido hasta el momento conduciendo aquí. Porque una cosa es conducir en Bali con moto, que bueno, tiene su contexto, etcétera, y otra muy diferente es conducir en Java, que la infraestructura es aún mejor, entonces puedes ir muy rápido y eso tiene pues sus pros y sus contras. Como te puedas imaginar, yendo en la autopista rodeado de camiones y coches que te adelantan por la izquierda, por la derecha, es como que tienes que tener 40.000 ojos a tu alrededor y es otra manera de conducir. Yo tengo experiencia conduciendo en Barcelona o en Madrid, que son, depende de la zona, bastante caóticos, depende de la hora también, pero esto es otro mundo. O sea, yo tengo que ir a España, solicitar el certificado de reconocimiento por conducir en Indonesia, porque es difícil en determinadas áreas. Hay que tener bastante precaución, hay que tener bastante reflejos, porque te pueden aparecer coches de la nada, motos sobre todo, que te adelantan y tú ni te lo esperas. Estamos llegando al área de servicio, que era nuestra meta, para probar el coche más a fondo. Y hemos llegado a Starbucks. Pues hemos llegado al destino. Hari USB Kimapupira. Oh, sorry. Pumpkin spice latte udah ada. Belum ada sih, Kak. Kapan itu? Itu bulan depan. Hora de volver a la ciudad desde esta área de descanso, que para el que quiera saber a dónde lleva esta autopista lleva a la ciudad de Solo y posteriormente conecta con la otra ciudad de Yogyakarta, que es un destino bastante turístico en la isla de Java. La gente cuando viene a Indonesia principalmente suele hacer el círculo de Yakarta, Yogyakarta y luego van a Bali. Pues eso, por aquí sería a Yogyakarta desde Semarang. Y ahora me toca a mí conducir el trayecto de vuelta. Así que allá vamos. Como decía antes, en la autopista que conecta Semarang con la ciudad de Solo, que, dato curioso, es la ciudad del actual presidente de Indonesia. Vamos a la autopista, hay que pagar el peaje nuevamente. Y estaríamos. Ups. Y para que sepáis, un dato curioso, esta autopista que estamos usando ahora mismo es bastante nueva, porque tiene más o menos 8 años y forma parte de un plan bastante ambicioso del gobierno de conectar mucho mejor el país, dado que anteriormente, y un día iremos, la gente usaba como carreteras nacionales para moverse, es obvio, ¿no? Las autopistas es algo muy reciente, pero en Indonesia se nota aún más, y con este tipo de infraestructura se nota lo que está avanzando el país poco a poco, es cierto, y por eso está lleno de camiones, porque obviamente van a ir mucho más rápido por este tipo de carreteras que por las nacionales, que están llenas de tráfico
porque es más barato, es gratis, que aquí hay que pagar un peaje bastante alto. Y llegamos a Semarang, súper rápido. Nuevamente pagamos peaje para salir. Aquí me he quedado lejos. Por eso es importante este aparatito que usan aquí todo el mundo para pagar con estas tarjetas, que es como un matamoscas, yo siempre lo digo. Así que bienvenidos a Semarang nuevamente. Hemos conducido por casi 80 kilómetros y hemos gastado hasta el momento 9% de batería. Ese ha sido el consumo que hemos tenido. Principalmente autopista, ahora estamos por carretera más urbana. Y lo dicho, el pavimento no es que sea completamente fluido en esta zona específica, sin embargo la suspensión hace un buen trabajo, o sea que se siente de lujo. Me encanta. Un muy buen trabajo han hecho los chinos aquí. Increíble. Primera vez que cargamos el coche. Ahora mismo estamos en una red de cargadores de la empresa de energía pública de Indonesia, PLN, que es, repito, empresa de energía pública, y es la que mayor red de carga tiene en todo el país a día de hoy. Luego también estaría Hyundai, aunque Hyundai cerró el grifo y ahora mismo solamente se puede cargar si es un coche de Hyundai. Y cosas interesantes, no teníamos ni idea de cómo funcionaba porque hay que registrarse en la aplicación de PLN para acceder a los cargadores. Voy a enseñaros que está aquí delante mío. Estamos cargando únicamente 10 kilobytes porque es como una prueba que queríamos hacer para más adelante venir ya con todos los deberes hechos. Y datos curiosos del momento: a nuestra derecha el coche nuestro, BYD Seal, y a la izquierda está el Omoda, que es el coche que he mencionado en el vídeo bastante. Es un buen coche también, relación calidad-precio, es un coche alto. En determinados terrenos este coche gana al BYD Seal, que es más bajito, como podéis ver comparándolo más o menos frente a frente. Pero bueno, este coche también la verdad que lo hemos probado, aunque el corazón nos lo conquistó más el BYD Seal por su diseño y por su experiencia en general. Esto sería un cargador más lento y este el supercargador, que aunque el supercargador tampoco es que sea demasiado rápido porque son máximo 60 kilobytes. Este no tengo ni idea de cuál es su capacidad máxima, la verdad, pero aquí está. Y aquí tenemos los pasos que explica el proceso de crearse la cuenta, registrar el coche para poder empezar a cargar. Por allí, al fondo, en caso de que estés cargando el coche y obviamente sea para largo, hay una zona de espera, o sea que bien. Pero a esta velocidad, 60 kilobytes, se puede hacer lento quizás. Parece que se ha acabado ya la carga, así que vamos a proceder a quitarlo. Yo no tengo ni idea de cómo se quita esto, tan sencillo como es. Apagar y listo. Es pesada comparado con una manguera de gasolina, la verdad. Ahí está. Y listo. Ahora hemos venido a probar la propia estación de carga de BYD que tienen ellos en el concesionario. Y la sorpresa, yo pensaba que tenía otra aplicación completamente diferente, es que puedes pagar con la propia aplicación de PLN, o sea, realmente el sistema parece unificado. No sé en Hyundai, no sé en otros distribuidores, pero bueno, buena manera de empezar la experiencia. Parecía que era más engorroso registrarse en una aplicación diferente en cada puesto de carga, como me esperaba yo, la verdad. En este caso es completamente posible usar la misma aplicación de PLN, así que genial.
Hay una cosa que me ha faltado en todo el vídeo y es presentarme. Mi nombre es Andrés y llevo viviendo en Indonesia más de 1 año y medio ahora mismo, y el propósito de este canal no es hablar de coches precisamente, aunque lo parezca, es hablar de cosas curiosas e interesantes sobre la vida de Indonesia, que es un país que no mucha gente conoce. Inclusive hay gente que lo confunde pensando que Bali es otro país, cuando Bali es una isla más de las 17.000 que tiene este archipiélago, siendo el más grande del mundo. Y la isla donde yo vivo es la isla de Java, que es una de las más densamente pobladas. Aquí tenemos la capital, que es Yakarta, por ende es la parte más desarrollada de todo el país. Y eso es lo que quiero documentar en este canal, para que conozcáis cómo es el día a día de una persona común en este país, como extranjero y como local. En próximos vídeos hablaremos de la sanidad, impuestos, seguridad, religión, que también es un tema bastante posiblemente polémico, pero muy interesante, para que veas cómo es este gran desconocido país, que por cierto es un país con mucho potencial. Por si no lo sabías, para el 2045 en teoría tiene que ser una de las 5 mayores economías del mundo. En breves está proyectado que sobrepase a España. Ahora mismo es la economía número 16, posicionándose como la número 15. Y como te podrás imaginar, para que todo eso ocurra tienen que pasar muchas cosas en este país. Y aquí estoy yo viviendo aquí y espero poder compartir contigo toda esa transición. Por ahora en este vídeo hemos hablado de cómo es tener coche eléctrico. Habéis formado parte de cómo nosotros hemos recogido nuestro coche eléctrico, lo hemos probado, hemos cargado por primera vez y solamente nos queda esperar a instalar el punto de carga en nuestra casa para ya tener la comunidad completa de cargar el coche cuando estás durmiendo, básicamente. Y deseando ver cómo esto sigue avanzando. Siguen habiendo cada vez más coches, porque casualidad de la vida, no sé, quizás ahora que tenemos coche vemos más coches eléctricos, quizás es percepción, te fijas más, no lo sé, pero así es. No es una locura, obviamente, esto no es Noruega, esto no es España. En España se ven aún más, es entendible. Aquí hay una transición que está pasando lentamente, también el poder adquisitivo no lo soporta de momento, pero como comenté en mi vídeo anterior, tener coche eléctrico es más barato que tener un coche de gasolina, aunque el coste de comprarlo es más alto de lo normal con un coche de gasolina, pero a la larga, si haces cuentas, te compensa y mucho. No obstante, esto es una transición que se va a ver mucho más desde las ciudades. En la parte de los pueblos, en zonas remotas de Indonesia, queda mucho tiempo aún porque aquello cale, porque obviamente la infraestructura tiene aún que mejorar, inclusive a nivel más básico como son las carreteras, zonas específicas, pero en las ciudades esto se puede sin ningún problema ejecutar, como hemos hecho nosotros. Este canal aún empieza, pido perdón si el contenido a veces no tiene la mejor estructuración, estoy aprendiendo todavía y es parte de mi aprendizaje, pero espero a la larga poder crear mejor contenido para que veas cómo es la vida en este gran país, Indonesia. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Quizás es largo, quizás no, depende. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.